A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas a los grandes misterios del universo, tratando de entender aquellas fuerzas invisibles que controlan el destino y el flujo del tiempo. En ese viaje de descubrimiento, han emergido figuras enigmáticas que desafían las categorías tradicionales de Dios o demonio, de bien o mal. Una de estas figuras es Abraxas, una entidad gnóstica que ha cautivado a esoteristas, filósofos y pensadores durante siglos. A pesar de su importancia, su nombre ha sido deliberadamente borrado de la historia, oculto en las sombras del conocimiento esotérico. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué secretos esconden sus símbolos? ¿Por qué las grandes religiones han hecho todo lo posible para impedir que conozcas de su existencia? Hoy descubriremos la verdad detrás de esta figura enigmática y su papel clave en la cosmología gnóstica. ¿Estás preparado para sumergirte en uno de los misterios más profundos de la historia religiosa? Para comprender quién es Abraxas, primero debemos explorar el contexto del cual emergió, el gnosticismo. Nacido en los primeros siglos de la era cristiana, el gnosticismo no era una religión única, sino más bien una colección de creencias esotéricas y filosóficas. Los gnósticos veían el mundo material como una prisión creada por un dios menor, el demiurgo, una entidad que separaba las almas humanas de la verdadera divinidad. En lugar de buscar la salvación a través de la fe en este creador, los gnósticos proponían la gnosis, un conocimiento profundo y oculto sobre la verdadera naturaleza del ser y el cosmos. Esta búsqueda del conocimiento secreto los llevó a desarrollar complejos sistemas cosmológicos que desafiaban directamente las enseñanzas de las religiones establecidas. Los gnósticos creían que existían múltiples dimensiones de la realidad, cada una gobernada por diferentes seres espirituales. Estos seres, conocidos como arcontes, actuaban como guardianes de los diferentes niveles de existencia, impidiendo que las almas humanas alcanzaran la verdadera iluminación espiritual. Dentro de este intrincado sistema, Abraxas ocupa una posición única y extraordinaria. Algunos gnósticos lo consideraban el octavo arconte, situado por encima de las entidades menores e incluso del propio demiurgo, pero aún conectado tanto con los mundos materiales como espirituales. Su naturaleza es ambigua. No es enteramente malvado, pero tampoco es completamente benevolente. Esta naturaleza dual es esencial para comprender su papel en la mitología gnóstica y explica por qué ha sido una figura tan controvertida a lo largo de la historia. Los arcontes son guardianes del mundo material que impiden el acceso a los reinos superiores. Como octavo arconte, Abraxas no solo trasciende a estos guardianes, sino que también gobierna sobre ellos, posicionándose por encima incluso del demiurgo. Su conexión con el número 8 también tiene un significado que va más allá de lo jerárquico. En la numerología gnóstica, el número 8 simboliza el ciclo de renacimiento y renovación, la eternidad y la continuidad. Así, Abraxas es visto como una fuerza que abarca tanto el final como el principio de todas las cosas. Representa la unión de los opuestos, el punto donde la creación y la destrucción se encuentran en perfecta armonía. Esta comprensión del número 8 también se relaciona con la geometría sagrada y los patrones cósmicos que los gnósticos creían que gobernaban el universo. Abraxas, por tanto, no era solo una deidad, sino una representación del orden cósmico mismo. A lo largo de los siglos, la figura de este dios gnóstico ha sido deliberadamente silenciada. Su naturaleza dual, que abarca tanto la creación como la destrucción, el bien y el mal, desafía la visión monoteísta tradicional de un dios puramente bueno. Abraxas representa un poder primordial que escapa a las categorías morales humanas, y su complejidad lo convierte en una figura tanto peligrosa como intrigante. Esta ambigüedad moral era vista como una amenaza directa a las estructuras de poder religioso establecidas.
Las autoridades religiosas de la época comprendieron que una deidad que trascendía las categorías simples de bien y mal podría socavar completamente su autoridad moral. Si lo divino podía ser complejo y ambiguo, ¿qué necesidad había de intermediarios religiosos para interpretar la voluntad divina? El misterio de Abraxas no solo se encuentra en su lugar dentro de la cosmología gnóstica, sino también en su peculiar iconografía. Es representado con el cuerpo de un hombre, la cabeza de un gallo y serpientes en lugar de piernas, una combinación que encierra un profundo simbolismo. El gallo, por ejemplo, es un símbolo de vigilancia e iluminación. En muchas culturas antiguas, el gallo es el anunciador del amanecer, del sol, y con él, de la luz. Dentro del gnosticismo, el gallo representa el conocimiento y la revelación. Con la cabeza de este animal, Abraxas simboliza el despertar espiritual, una figura que trae el fin de la oscuridad de la ignorancia. Sin embargo, esta luz también revela lo que está oculto, lo que ha permanecido en las sombras. Esta dualidad del conocimiento, que puede ser tanto liberador como perturbador, es central en el simbolismo de Abraxas. Las serpientes que forman sus piernas son igualmente significativas. En muchas tradiciones esotéricas, las serpientes representan tanto el conocimiento secreto como el ciclo de vida y muerte. Para los gnósticos, estas criaturas simbolizan el poder regenerativo y transformativo de la naturaleza, conectando a Abraxas con las fuerzas más profundas del cosmos, aquellas que rigen el nacimiento, la muerte y el renacimiento. Las serpientes también representan la sabiduría ancestral y la capacidad de transformación espiritual. Además, Abraxas es representado sosteniendo un látigo y un escudo, reforzando su naturaleza dual. El látigo simboliza su poder sobre las fuerzas destructivas, mientras que el escudo lo asocia con la protección. Estos atributos muestran que su poder no se limita a una sola dimensión. Es tanto protector como castigador, constructor y destructor. Esta multiplicidad de roles lo convierte en una figura única en el panteón gnóstico. A pesar de su relevancia en las corrientes gnósticas tempranas, Abraxas fue deliberadamente silenciado con el tiempo. Una de las principales razones de este ocultamiento radica en su desafío directo a las nociones religiosas tradicionales. Mientras que religiones como el cristianismo y el judaísmo trazaban una línea clara entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, Abraxas se apartaba de esa visión binaria al encarnar ambos extremos de la existencia. Su naturaleza era percibida como demasiado disruptiva para la hegemonía cristiana naciente. La Iglesia primitiva se esforzó enormemente por establecer una doctrina coherente y unificada. La existencia de una deidad que no encajaba en sus categorías teológicas representaba un problema fundamental para su autoridad. Además, Abraxas planteaba una amenaza tangible al poder de la Iglesia primitiva. Su culto no predicaba la salvación a través de la fe en un Dios externo, sino que promovía la gnosis, un conocimiento interno profundo como el camino hacia la redención. Esta idea ponía en peligro la autoridad de las instituciones religiosas, que dependían de la obediencia a un Dios supremo, y el papel de intermediarios como sacerdotes e iglesias. Si los individuos podían alcanzar la salvación por sí mismos, ¿qué papel desempeñaban estos intermediarios? La posición de Abraxas como octavo arconte también lo colocaba en una encrucijada incómoda dentro del gnosticismo. Al estar por encima de los arcontes que gobernaban el mundo material y conectado tanto con lo divino como con lo terrenal, su figura no solo desafiaba la autoridad del demiurgo, sino que también se posicionaba como una amenaza a todo el sistema de control sobre la humanidad. Esta ambigüedad y naturaleza disruptiva explican por qué Abraxas fue gradualmente marginalizado y por qué su culto, una vez poderoso, eventualmente se desvaneció o fue forzado a la clandestinidad. Las autoridades religiosas y políticas
comprendieron que tolerar una deidad tan compleja podría socavar todo su sistema de control social. A pesar de haber sido relegado a las sombras durante siglos, la figura de Abraxas nunca desapareció completamente. En tiempos más recientes, ha experimentado un resurgimiento en las corrientes esotéricas y el pensamiento filosófico moderno. Una figura clave en este redescubrimiento es el psicoanalista Carl Jung, quien vio en Abraxas un símbolo arquetípico que representa la totalidad de la psique humana. En su obra, Los 7 sermones a los muertos, Jung describe a Abraxas como una figura que trasciende las divisiones entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo divino y lo demoníaco. Para Jung, Abraxas no es solo un dios gnóstico, sino el reflejo del proceso de individuación, el camino hacia la integración completa de todos los aspectos de nuestra psique, tanto nuestra luz como nuestra sombra, para alcanzar la verdadera totalidad. En este sentido, Abraxas deja de ser meramente una figura externa, convirtiéndose en una metáfora del equilibrio interno que todos debemos alcanzar. Jung veía en esta figura antigua una clave para comprender los procesos psicológicos más profundos del ser humano. Adicionalmente, el nombre Abraxas ha sido reinterpretado en el esoterismo moderno. Autores como Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, vieron en él una entidad suprema que trascendía las limitaciones dualistas de las religiones tradicionales. Para Blavatsky, Abraxas no era solo otra figura gnóstica, sino que simbolizaba la fuerza cósmica primordial, una que contiene y unifica a todas las demás, una deidad que estaba por encima de las dicotomías convencionales del bien y el mal. Esta perspectiva teosófica influyó enormemente en el ocultismo occidental moderno, donde Abraxas comenzó a ser visto como un símbolo de la unidad última detrás de toda diversidad aparente. Los ocultistas modernos lo adoptaron como un símbolo de la trascendencia de las limitaciones duales del pensamiento convencional. Uno de los aspectos más fascinantes de esta figura es cómo fue deliberadamente ocultado dentro de la propia tradición gnóstica. A lo largo de la historia, los seguidores gnósticos fueron perseguidos tanto por la Iglesia primitiva como por el Imperio Romano. Pero más allá de esta represión, existe una razón más profunda por la cual su existencia se ha mantenido en secreto: su capacidad para desafiar las ideas tradicionales sobre el poder y la divinidad. Mientras que muchas religiones promueven una separación clara entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, esta figura representaba algo mucho más complejo: la unión de ambos conceptos. En lugar de ver lo divino como puramente bueno y lo demoníaco como enteramente malvado, su simbolismo mostraba que ambos polos están conectados. Esta idea era vista como una amenaza para las religiones que dependían de un sistema moral estricto y claro para mantener el control. La ambigüedad de esta figura hacía sentir incómodos a quienes buscaban mantener un orden social rígido. No es sorprendente que entidades como esta fueran excluidas de la narrativa dominante durante siglos. Los textos gnósticos que lo mencionaban, como los manuscritos de Nag Hammadi, permanecieron ocultos hasta que fueron redescubiertos en el siglo XX, revelando muchos secretos que habían estado enterrados durante mucho tiempo. Estos descubrimientos arqueológicos revolucionaron nuestra comprensión del cristianismo primitivo y las tradiciones esotéricas. Además, su papel como octavo arconte añade mayor complejidad. En la cosmología gnóstica, los arcontes son seres que gobiernan los planos inferiores del universo y mantienen las almas atrapadas en la materia. Esta figura, al estar por encima de ellos e incluso por encima del demiurgo, el creador del mundo material, controlaba tanto los reinos materiales como las fuerzas de luz y oscuridad. Su capacidad para manejar ambas polaridades lo convertía en un puente entre lo divino y lo terrenal, desafiando las nociones de poder y control que estos arcontes ejercían sobre el mundo físico. Sin embargo,
Su verdadero poder va más allá de ser una figura intermediaria. También representa el ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento. En algunas corrientes gnósticas se dice que tiene la habilidad de trascender el tiempo y las leyes que rigen la existencia material. No era un tirano que imponía el tiempo, sino una figura sabia que lo comprendía y lo superaba. Desde esta perspectiva, se convierte en una puerta hacia la eternidad, ofreciendo una visión de la existencia que no está atada al destino o al azar. Este dominio sobre el tiempo es otra razón por la cual fue ocultado. Al ofrecer un camino hacia la liberación espiritual que trascendía las estructuras temporales, su simbolismo representaba una amenaza para las religiones organizadas que necesitaban controlar estrechamente a sus seguidores. No solo liberaba el alma, sino que también rompía las cadenas del control social y moral. En resumen, su ocultamiento no solo se debe a su capacidad para desafiar las ideas tradicionales de lo divino, sino también a cómo amenazaba conceptos como el tiempo, la dualidad y el control. Esta figura es un recordatorio inquietante de que el verdadero poder radica en la integración de los opuestos y la capacidad de trascender las limitaciones del mundo material. Para las religiones autoritarias, este era un concepto demasiado radical para ser aceptado abiertamente. La influencia de Abraxas se extendió mucho más allá de los círculos gnósticos originales. Durante la Edad Media, su simbolismo se filtró en tradiciones alquímicas y herméticas, donde fue adoptado como un símbolo de la unión de los opuestos. Los alquimistas veían en Abraxas la representación perfecta de la coincidentia oppositorum, la coincidencia de los opuestos, un concepto fundamental en sus prácticas espirituales y materiales. Para ellos, la transmutación de los metales base en oro era un reflejo de la transformación espiritual del ser humano. En las tradiciones herméticas, Abraxas se convirtió en un símbolo del conocimiento secreto que unifica todas las aparentes contradicciones de la existencia. Los hermetistas lo interpretaban como una clave para comprender los misterios más profundos del cosmos. Durante el Renacimiento, varios eruditos y ocultistas redescubrieron los textos gnósticos antiguos y comenzaron a reinterpretar el simbolismo de Abraxas. Figuras como Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola encontraron en esta entidad gnóstica una síntesis perfecta entre el platonismo, el hermetismo y las tradiciones esotéricas cristianas. Esta figura también aparece en varios textos mágicos medievales y renacentistas, donde se le atribuyen poderes de protección y revelación. Los magos de la época creían que invocar su nombre podía proporcionar acceso a conocimientos ocultos y protección contra las fuerzas malévolas. En las tradiciones cabalísticas judías, algunos eruditos encontraron paralelos entre Abraxas y ciertas concepciones de la divinidad que trascienden las categorías morales simples. Aunque no fue adoptado directamente en la Cábala, su influencia se puede rastrear en algunos textos esotéricos judíos. La llegada de la Ilustración trajo consigo un renovado interés en las tradiciones esotéricas antiguas. Eruditos como Athanasius Kircher comenzaron a estudiar sistemáticamente los símbolos gnósticos, incluyendo las representaciones de Abraxas. Durante este periodo, la figura comenzó a ser vista no solo como una curiosidad histórica, sino como un símbolo de la búsqueda humana de conocimiento que trasciende las limitaciones religiosas tradicionales. Los pensadores ilustrados encontraron en Abraxas una representación de la razón que supera la superstición. El siglo XIX marcó otro momento crucial en la historia de Abraxas. El creciente interés en las religiones comparadas y los estudios orientales llevó a una revaluación de las tradiciones gnósticas. Eruditos como G.R.S. Smith comenzaron a traducir y publicar textos gnósticos, haciendo que el conocimiento sobre Abraxas fuera más accesible para el público general. Estos trabajos académicos sentaron las bases para la comprensión moderna de las tradiciones gnósticas. En
el ámbito artístico, el simbolismo de Abraxas comenzó a aparecer en las obras de varios artistas y escritores románticos. Su naturaleza dual y misteriosa encajaba perfectamente con el espíritu romántico de explorar lo oculto y lo sublime. El movimiento simbolista del siglo XIX también adoptó a Abraxas como una figura que representaba la unidad subyacente de todas las experiencias artísticas y espirituales. Artistas como Gustave Moreau incorporaron elementos de su iconografía en sus obras. Con la llegada del siglo XX, Abraxas experimentó una verdadera renaissance en los círculos intelectuales y espirituales. Carl Jung no fue el único en redescubrir su importancia. Toda una generación de pensadores comenzó a ver en esta figura antigua una clave para comprender la psique humana moderna. El descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi en 1945 revolucionó completamente nuestra comprensión del gnosticismo primitivo. Estos textos, que habían estado ocultos en el desierto egipcio durante más de 1500 años, contenían referencias detalladas a Abraxas y su papel en la cosmología gnóstica. Los eruditos que estudiaron estos manuscritos quedaron asombrados por la sofisticación teológica y filosófica de los textos gnósticos. Abraxas emergió de estos estudios no como una figura marginal, sino como una deidad central en varios sistemas gnósticos. Este redescubrimiento académico coincidió con un creciente interés popular en las tradiciones esotéricas y alternativas. La contracultura de los años 1960 y 1970 adoptó a Abraxas como un símbolo de rebeldía espiritual y búsqueda de experiencias trascendentales. Músicos como Carlos Santana nombraron álbumes en honor a Abraxas, introduciendo su simbolismo a una audiencia completamente nueva. La música rock psicodélica encontró en esta figura antigua una representación perfecta de la exploración de estados alterados de conciencia. En la psicología moderna, el concepto de Abraxas como representación de la totalidad psíquica ha influido en numerosos terapeutas y teóricos. La terapia junguiana, en particular, utiliza el simbolismo de Abraxas para ayudar a los pacientes a integrar aspectos aparentemente contradictorios de su personalidad. Los terapeutas que trabajan con este enfoque ven en Abraxas un modelo para la sanación psicológica que va más allá de la simple eliminación de síntomas. En su lugar, buscan ayudar a los individuos a abrazar la complejidad total de su experiencia humana. En el ámbito académico contemporáneo, los estudios sobre Abraxas han contribuido significativamente a nuestra comprensión de la diversidad del cristianismo primitivo. Los eruditos ahora reconocen que el gnosticismo no era una herejía marginal, sino una tradición espiritual sofisticada con sus propios méritos teológicos. Esta revaluación académica ha llevado a una mayor apreciación de la contribución del gnosticismo al desarrollo del pensamiento religioso occidental. Abraxas, como figura central en muchos sistemas gnósticos, ha jugado un papel importante en esta reconsideración. La era digital ha traído nuevas oportunidades para explorar y diseminar conocimientos sobre Abraxas. Sitios web especializados, foros de discusión y comunidades en línea han creado espacios para que los interesados en el esoterismo puedan profundizar en su estudio. Las redes sociales han permitido la formación de comunidades globales dedicadas al estudio de las tradiciones gnósticas. Estos grupos digitales han facilitado el intercambio de información y la colaboración entre investigadores de todo el mundo. Al mismo tiempo, la popularidad de Abraxas en la cultura digital ha llevado a algunas interpretaciones superficiales o malinterpretadas de su simbolismo. Es importante distinguir entre el estudio serio de las tradiciones gnósticas y las apropiaciones populares que pueden distorsionar su significado original. En el ámbito de los videojuegos y la cultura popular contemporánea, Abraxas ha aparecido como un personaje o símbolo en numerosas obras.
Aunque estas representaciones a menudo toman libertades creativas considerables, han ayudado a mantener viva la fascinación por esta figura antigua. La literatura fantástica moderna también ha adoptado a Abraxas como una fuente de inspiración. Autores de diversos géneros han utilizado su simbolismo para explorar temas de dualidad, trascendencia y la naturaleza compleja de la realidad. En conclusión, Abraxas no es simplemente una figura antigua o un concepto filosófico olvidado. Simboliza una verdad incómoda y universal. La vida no es una batalla sencilla entre el bien y el mal, sino un equilibrio delicado entre fuerzas opuestas. Nos invita a cuestionar las narrativas simplistas, a mirar más allá de las divisiones de luz y oscuridad y a aceptar que el universo es mucho más complejo de lo que podemos percibir. Su dualidad desafía nuestra necesidad de controlar y definir, recordándonos que en esa unión de opuestos, en la tensión entre creación y destrucción, reside el verdadero poder. Abraxas refleja ese equilibrio cósmico, una fuerza que fluye profundamente dentro de nuestra psique, una que las religiones y sistemas de poder han tratado de ocultar por ser demasiado disruptiva para el status quo. No es un dios que pueda ser fácilmente categorizado o comprendido, pero para aquellos lo suficientemente valientes como para adentrarse en sus misterios, Abraxas ofrece una puerta hacia una comprensión más profunda, una que nos libera de las limitaciones de la moralidad rígida y nos permite abrazar la totalidad de la existencia. Aceptar esta dualidad no se trata solo de abrirnos a lo desconocido, sino también de reconciliarnos con nuestra propia naturaleza. En ese equilibrio entre luz y sombra, entre lo divino y lo terrenal, encontramos la verdadera esencia de quienes somos. Aquellos que se atreven a explorar más allá de lo obvio descubrirán que este símbolo antiguo también es una guía para nuestra propia evolución espiritual. En un mundo que constantemente nos presiona para elegir lados, Abraxas nos enseña que la verdadera sabiduría radica en trascender estas falsas dicotomías. La relevancia moderna de Abraxas se extiende a los desafíos contemporáneos que enfrentamos como sociedad. En una época de polarización extrema, su mensaje de unidad de opuestos ofrece una perspectiva valiosa para navegar las complejidades del mundo moderno. Los conflictos políticos, sociales y culturales de nuestro tiempo a menudo se presentan en términos absolutistas de correcto versus incorrecto. Abraxas nos recuerda que la realidad es más matizada y que las soluciones verdaderamente efectivas requieren una comprensión de esta complejidad. En el ámbito de la salud mental contemporánea, el concepto de integración de opuestos que representa Abraxas ha encontrado aplicación en diversas formas de terapia. Los enfoques terapéuticos modernos reconocen cada vez más que la sanación no viene de eliminar aspectos negativos de la personalidad, sino de integrarlos de manera saludable. La psicología transpersonal, en particular, ha adoptado muchos de los conceptos asociados con Abraxas. Esta rama de la psicología reconoce que las experiencias espirituales y trascendentales son aspectos legítimos e importantes del desarrollo humano. En el campo de los estudios de conciencia, Abraxas ha sido interpretado como un símbolo de estados de conciencia que trascienden la dualidad ordinaria. Los investigadores que estudian experiencias místicas y estados alterados de conciencia encuentran en su simbolismo una representación útil de estos fenómenos complejos. Las prácticas meditativas modernas también han incorporado elementos del simbolismo de Abraxas. Algunas tradiciones contemporáneas utilizan su imagen como un punto de enfoque para meditaciones dirigidas a la integración de polaridades internas. En el ámbito de la física cuántica y la cosmología moderna, algunos teóricos han encontrado paralelos interesantes con los conceptos asociados a Abraxas. La naturaleza dual de la luz como onda y partícula, por ejemplo, ha sido comparada con la dualidad inherente en el simbolismo de esta figura gnóstica. Aunque estas comparaciones deben tomarse con precaución y no deben ser exageradas,
sugieren que los antiguos intuían aspectos de la realidad que la ciencia moderna está comenzando a comprender. Abraxas, en este contexto, puede ser visto como una representación simbólica de principios cósmicos fundamentales. El estudio comparativo de religiones ha revelado que figuras similares a Abraxas aparecen en muchas tradiciones espirituales alrededor del mundo. Esta universalidad sugiere que el concepto de una deidad que trasciende las categorías morales simples responde a una necesidad humana profunda. En el hinduismo, por ejemplo, dioses como Shiva representan tanto la destrucción como la regeneración. En el taoísmo, el concepto del yin-yang embodis un principio similar de unidad de opuestos. Estas similitudes interculturales sugieren que Abraxas toca algo fundamental en la experiencia humana. La filosofía posmoderna también ha encontrado en Abraxas una figura relevante. Los pensadores posmodernos, con su énfasis en la deconstrucción de narrativas binarias, ven en esta figura antigua un precursor de sus propias ideas sobre la complejidad de la verdad y la realidad. En el arte contemporáneo, Abraxas continúa apareciendo como una fuente de inspiración. Artistas de diversas disciplinas han utilizado su iconografía para explorar temas de identidad, trascendencia y la naturaleza paradójica de la experiencia humana. La era de la información ha creado nuevos desafíos para la comprensión auténtica de figuras como Abraxas. Mientras que el acceso a la información es mayor que nunca, también existe el riesgo de malinterpretaciones y simplificaciones excesivas. Es crucial mantener un enfoque académicamente riguroso al estudiar estas tradiciones antiguas. Esto significa basarse en fuentes primarias, comprender el contexto histórico y cultural, y evitar proyectar ideas modernas anacrónicamente sobre conceptos antiguos. Los estudiosos contemporáneos de las tradiciones gnósticas enfatizan la importancia de estudiar a Abraxas dentro de su contexto histórico original. Aunque sus aplicaciones modernas pueden ser valiosas, no deben oscurecer la comprensión de su significado original. La globalización ha facilitado el intercambio de ideas espirituales entre diferentes culturas, y Abraxas ha encontrado nuevos hogares en tradiciones que originalmente no tenían conexión con el gnosticismo. Esta adaptación transcultural demuestra la flexibilidad y relevancia continua de su simbolismo. Sin embargo, es importante ser respetuoso con las tradiciones originales y evitar la apropiación cultural irresponsable. El estudio de Abraxas debe hacerse con una apreciación profunda de su contexto gnóstico original. En el futuro, es probable que Abraxas continúe evolucionando como símbolo y concepto. Las nuevas generaciones encontrarán sus propias formas de interpretar y aplicar su simbolismo a los desafíos únicos de su época. La tecnología digital y la realidad virtual pueden ofrecer nuevas formas de experimentar y explorar los conceptos asociados con Abraxas. Estas herramientas podrían permitir formas inmersivas de meditar sobre la dualidad y la trascendencia que esta figura representa. Al mismo tiempo, es crucial mantener una conexión con las raíces históricas y espirituales de estos conceptos. La tecnología debe servir como un medio para profundizar la comprensión, no para reemplazar la reflexión genuina y el crecimiento espiritual. Para aquellos que se sienten llamados a explorar más profundamente los misterios de Abraxas, el camino requiere paciencia, estudio dedicado y una mente abierta. No es un sendero para aquellos que buscan respuestas fáciles o certezas absolutas. El verdadero entendimiento de Abraxas viene a través de la experiencia personal, la contemplación profunda y la integración gradual de sus enseñanzas en la vida diaria. Es un proceso transformador que puede llevar toda una vida. En última instancia, Abraxas nos recuerda que el misterio es una parte esencial de la experiencia humana. En lugar de temer lo desconocido, nos invita a abrazarlo como una fuente de crecimiento y comprensión más profunda. Esta figura antigua continúa ofreciendo sabiduría relevante para nuestros tiempos modernos,
recordándonos que la verdad más profunda a menudo se encuentra no en la simplicidad, sino en la complejidad, abrazan de la paradoja y la dualidad de la existencia.